Visual C Sharp 2010 Express Edition. Pues esta es la clase número 20. Déjenme corregir aquí, la clase número 20, donde vamos a hablar pues de uno de los temas fundamentales de la programación, que precisamente pues son las clases, ¿sí? Posiblemente haya otra clase de clases sobre el tema de clases, porque no vamos a cubrir todo en esta primera clase. Y bueno, pues voy a abrir la página y vamos para ver aquí el introductorio que tengo y ver el tema de las clases. Bueno, pues las clases son un tipo de dato muy parecido a las estructuras, ¿sí? Considerando que pues prácticamente la diferencia principal, aunque debe de haber otras, o hay otras, es que permiten la herencia y las estructuras no. Si recuerdan, las estructuras pues podíamos definir variables y funciones, etcétera. Y en las clases también podemos hacer lo mismo, pero digamos que la diferencia principal es que nosotros podemos heredar la clase y la estructura no, ¿sí? Hay otras características más, otras funciones más de las clases que no se pueden hacer con las estructuras, pero digamos que la fundamental pudiera ser esta, ¿no? Entonces, al igual que en las estructuras, pues las clases permiten definir variables y funciones, y al igual que en las estructuras, perdón, solo que estos elementos, como ya mencioné, sí se pueden heredar a otra clase. Cuando estamos diseñando una clase, podemos decirle que herede de alguna clase que ya tengamos hecha, y entonces lo que va a hacer es tomar todas las funciones y variables que tenga en la clase de la cual está heredando, a menos que sean privados, ya eso lo veremos después. Después solamente va a poder heredar lo público y lo que esté protected, pero lo privado no. Y bueno, eso es lo que nos permite hacer las clases, ¿sí? Pues las clases se definen mediante la palabra reservada class, ¿sí? Por ejemplo, ahí está un ejemplo, se pone public class personas, y ahí pues estoy definiendo una clase que se llama personas, y ahí entre corchetes pues se definen las variables, las funciones y todo lo demás que va a contener la clase, ¿sí? Una vez que la clase está definida, se pueden declarar variables de la clase utilizando el método new, ¿sí? Por ejemplo, aquí como se está poniendo en el ejemplo, si esta es la clase, pues estoy definiendo un objeto de ese tipo de clase y lo hago con new y pongo personas, ¿sí? También se puede hacer sin la palabra new, solo que de esta forma pues no se instancia el objeto y no hay acceso a las funciones, marca error el código, ¿sí? Entonces tiene que ser usando la palabra new. Bueno, pues voy a hacer una pausa para regresar para que veamos el código del ejemplo funcionando. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso y ahora sí vamos a ver el código ejemplo de esta clase número 20 de clases. Pues miren, vamos a ver primero este código. Aquí, por ejemplo, estoy declarando una variable de una clase que se llama personas, ¿sí? La variable se llama obj persona y le asigno un igual y la instancio utilizando new y de nueva cuenta el nombre de la clase. Ahorita que explique cómo está estructurada la clase, pues vamos a continuar viendo lo que está aquí abajo. Entonces, vámonos a la parte donde está declarada la clase. Voy subiendo despacio para que vean todo lo que está aquí. Bueno, aquí es donde declaro la clase. La declaro dentro de la clase de la forma, ¿sí? Acuérdense que todo en VisualNet ya es un objeto y obviamente utilizando clases, y entonces la forma es una clase y esta es la declaración de la clase de la forma que estamos utilizando, ¿sí? Y que aquí se dan cuenta, bueno, lo verán más adelante, está heredando, digamos, de una clase superior que se llama form. Bueno, pues como dijimos, escribimos la palabra public class y bueno, ahorita vamos a ver lo de public. Escribimos class y luego escribimos el nombre de la clase, ¿sí? Abrimos llaves y aquí vamos a empezar a definir todo lo que queremos que pertenezca a la clase. Y la clase pues tiene miembros, procedimientos, etcétera. Esta clase, voy a bajar así despacio, termina hasta acá, ¿sí?
que es donde está este procedimiento de inicializar componentes que pertenece a la forma, y después de aquí ya viene el load en el que hemos estado trabajando. Entonces me regreso de nueva cuenta. Pues lo primero que hacemos es definir los miembros de la clase, o sea, las variables. Deberíamos decirle variables, pero ya ven que cuando cambian los conceptos, pues hay que ir usando los conceptos correctos. Son variables, pero como son de la clase, ahora ya se les dice miembros. Miembros de la clase. Entonces aquí estoy definiendo 5 miembros de la clase. Si se dan cuenta, aquí está el nombre, el apellido, la dirección, la edad y un sueldo diario. 5 datos, ¿sí? Los 3 primeros son de tipo string y los 2 últimos son de tipo integer. Ahora vamos a ver este prefijo que tienen aquí, o esta particularidad que vamos a ver y que es importante con las clases. Cuando es public, significa que la variable o el miembro de la clase lo podemos ver desde la variable desde la que instanciamos la clase. Entonces, ahorita lo vamos a ver abajo cuando chequemos el nombre de la variable. Primero voy a explicar y después vamos a ver allá abajo. Esta que es public también la podemos ver desde fuera de la clase. O sea que cuando declaremos la variable de esta clase vamos a poder acceder a estos dos datos. El protected ya no. Cuando declaremos la variable de esta clase no vamos a poder ver ni el protected ni el private, ¿sí? Estos datos no los vamos a poder ver directamente, ¿sí? Los otros dos sí. Ahorita voy a explicar qué significa protected y private. Primero voy a irme acá abajo a donde declaramos la variable, ¿sí? Aquí está la variable declarada y voy a escribir su nombre para que veamos todo lo que tiene disponible. Si yo pongo un punto, y aquí está, aquí me muestra todo lo que tenemos disponible, aparte de las cosas que ya por ser una clase o un objeto de clase tiene disponible, pero vamos a ver de lo que nosotros definimos. Vamos a ver a los que están en azul, que son las variables públicas, ¿sí? Tengo acceso al apellido y al nombre, ¿sí? Pero a la edad, a la dirección y al sueldo no, ¿sí? No aparecen aquí por ningún lado, ¿sí? ¿Y por qué no aparecen? Porque son protected y porque son privados. Por eso no los puedo ver desde ahí. Aquí en el ejemplo que está escrito aquí abajo, y ya voy a continuar con este código, fíjense cómo acceso o cómo accedo a esas variables. Pongo el nombre de la variable, pongo un punto y pongo la variable y le coloco el valor, ¿sí? Esta es la forma en la que yo estoy colocando valores en esas dos variables o miembros de la clase, ¿sí? A las otras no puedo ponerles así directamente. Entonces, cuando queremos colocar algún dato ahí, tenemos que poner un procedimiento o poner una función cuando queremos obtener algo, y entonces ahora me regreso para continuar con la clase, con la definición de la clase. Entonces ya vimos que nada más puedo acceder a estos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para poner la dirección y todos estos datos? Bueno, pues hay que escribir un procedimiento para colocar datos en esos valores, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, hay 3 procedimientos, ¿sí? Este que se llama colocar dirección, colocar edad y colocar el sueldo diario. Lo que van a hacer estos procedimientos es colocar valores en esas variables que son privadas y protegidas, ¿sí? Porque de otra forma no podemos accesar. La justificación o la razón de cuándo poner un objeto público protected, la experiencia se los irá dictando, ¿sí? Cuándo vamos a dejar algo público o cuándo vamos a dejar algo protegido. Por ejemplo, si ustedes quisieran, voy a darles una justificación para que un dato esté con un procedimiento que puede ser simple o no, pero funciona. Si ustedes quisieran que todas las direcciones empezaran con mayúsculas, entonces a lo mejor no dejarían y aquí estamos hablando de que el usuario es el programador el que va a usar esta clase, ¿eh? Entonces, si ustedes no quisieran que el programador o el capturista a través del programador pusiera las direcciones sin mayúsculas, entonces ustedes pudieran colocar este procedimiento para que ustedes aquí obligaran a que las direcciones fueran con mayúsculas, ¿sí?
Otra cosa es que pudieran poner ustedes validaciones aquí, que las direcciones tuvieran X o tales características, y si no las tuvieran, que mandar un mensaje y rechazara el colocar los datos, ¿sí? Para eso les pudiera servir un procedimiento y colocar con ese procedimiento información aquí. De otra forma no, de otra forma como está directo, pues el programador o quien capture puede poner directamente los datos sin que haya ninguna validación al respecto, ¿sí? Esa es una razón. Hay más razones para tener protected y privado ciertos datos. Yo nada más estoy dando ese ejemplo. Y bueno, entonces aquí están los tres procedimientos que nos hacen colocar información en estos tres datos. Ahora viene la pregunta. Bueno, vamos a ver los procedimientos. Me voy a ir acá abajo y aquí están, ¿sí? Aquí están los tres procedimientos. Con estos tres procedimientos yo estoy colocando datos en esas variables, ¿sí? Colocar dirección, colocar la edad y colocar sueldo, ¿sí? Ahora, si yo quiero imprimir la información, o sea, obtener la información desde la clase, no tengo ningún problema con las variables que son públicas, como esta. Simplemente pongo el objeto, punto, y la variable, y puedo acceder a ella, ¿sí? Con las privadas y protected no, tengo que